Trader, por $2000, una buena ruptura de soporte o resistencia ocurre cuando A. La vela cierra afuera del soporte o resistencia. B. La vela atraviesa el nivel de soporte o resistencia. C. Atraviesa el soporte o resistencia con volumen relevante. D. Existe un desequilibrio en el nivel de soporte o resistencia. Cristian, escojo la C. Hola, ¿qué tal traders? Aquí Cristian Cuellar de 13tradingcompany.com. Acabamos de perder $2000, contestamos mal la pregunta, pero vamos a ganar muchísimo en este video. Si se quedan hasta el final de este video, vamos a ver la respuesta correcta. Vamos a ver todas las variables que abarcan una ruptura. Vamos a verlo como me gusta a mí, con un ejemplo práctico de la operativa del día de hoy, usando la prueba de fondeo que estamos haciendo. Así que vamos a ver esa entrada puntual que hicimos hoy, ese setup específico, porque ya vamos a ver que pueden haber varios tipos de rupturas. Para responder la pregunta del inicio debemos definir primero qué es un soporte o una resistencia, así que empecemos por eso. ¿Qué es un soporte o una resistencia? Lo primero es que es una interacción, no solamente es un nivel de precio. El nivel de precio es algo que marcamos porque el precio o el mercado tendrá una posible interacción allí más agresiva de lo normal, que ya vamos a ver esta parte. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante son los datos que vamos a tener allí ante ese nivel de soporte o resistencia. Pero realmente marcar una línea o una zona no lo hace un soporte o una resistencia, a no ser que el precio realmente reaccione de cierta manera allí, reaccionando agresivamente, intentando romper o frenándose, poniendo transacciones allí cuando llega a esa zona. No sé si les ha pasado que marcan una zona desde la Segunda Guerra Mundial y el precio no hace absolutamente nada. Precisamente se trata de esto, de entender que no porque hayamos trazado una zona de soporte o resistencia al precio, sí o sí tiene que reaccionar. Entonces, por eso la primera definición es que un soporte o una resistencia no es una línea, no es un área, sino es una interacción del precio. El precio o el mercado es el que nos está mostrando que realmente esa zona o ese nivel le importa. Pero entonces no vamos a tener niveles de referencia y marcar zonas, claro que sí. ¿Cuáles niveles vamos a marcar? Niveles objetivos. En mi caso personal me gustan los niveles objetivos. Hay un video donde enseño cómo marcar soportes o resistencias de forma objetiva. Aquí les dejo el enlace en la parte inferior para que lo vayan a ver. Pero ¿qué ejemplos podemos poner? Máximo del día anterior, mínimo del día anterior, el Initial Balance High, Initial Balance Low. Esta información la pueden complementar con el video que enlazo aquí que les está saliendo. Así que estos niveles son una tentativa de una posible interacción de ruptura o de reingreso, pero no necesariamente el precio está obligado allí a reaccionar. Por eso es que lo más importante es definirlo como una interacción y definirlo como algo que se está generando alrededor de esa zona. ¿Qué otros niveles podemos ver como una posible zona de soporte o resistencia? Los swings, que básicamente son los pivotes que nos deja el precio. Si el precio se ha devuelto allí es por algo, entonces a veces se genera una interacción interesante, nos muestran ciertos datos para nosotros poder ver que realmente se está teniendo en cuenta ese nivel. O también por acción del precio. Doble techo puede ser en donde vemos que el precio rebota dos veces y luego genera una interacción allí más fuerte. Una vez definido el soporte o resistencia, vamos a mirar entonces cómo se ve una iniciativa en un soporte o resistencia para contestar la pregunta del inicio. ¿Cómo se ve una iniciativa en alguno de estos niveles que acabamos de ver? Pues bueno, tenemos varios factores. Podemos tener cambios en las siguientes variables o datos del mercado para poder ver esa interacción. Miramos que lo definimos como una interacción, bien sea en un swing, un doble techo, en un nivel de un máximo o un mínimo. Estos datos que podemos ver en el mercado o estos cambios son en las siguientes variables: volumen, delta, volatilidad y la interacción. Se pueden producir imbalance, que vamos a ver aquí en este esquema. Tenemos una zona allí, un rango, tenemos un nivel, en este caso de resistencia, el precio está rebotando allí y de repente da el salto. ¿Qué podemos tener aquí en estos datos o qué cambios? Podemos ver aquí el cambio en el volumen. Podemos ver un cambio en el volumen y aquí en este caso este es un histograma delta. Vamos a ver un cambio también en histograma delta. Vemos que hay unos volúmenes relativamente bajos y de repente se incrementa bastante. Y aquí también ocurre lo mismo en el delta.
Entonces aquí es donde empezamos a ver que hay una iniciativa del mercado por salir de ese rango, por negociar y explorar nuevos niveles de precio. Y aquí tenemos algo que es el número 4, que es la interacción o los imbalance, que ya vamos a ver un poco más sobre esto. Esa interacción nos brinda información valiosa de por qué pudo darse esa iniciativa. Posiblemente stops o realmente hay participantes interesados en negociar por encima y generar un nuevo valor tal vez por encima de ese nivel. Así que esa información es clave. Desde aquí ya vamos teniendo pequeñas pistas para ver cuál era la opción más acertada. Todas las opciones tienen validez, pero hay una opción más acertada desde el punto de vista de datos y de ver cómo se generan las rupturas. Lo primero que quiero que entiendan es que esto se basa en capas de información. Alrededor de un breakout hay capas de información. Quiere decir que debemos aislar este pensamiento y eliminarlo por completo de es mejor el volumen, es mejor el delta, qué es lo mejor para ver una ruptura. Aquí les quiero dar el enfoque para que ustedes puedan realmente entender esto desde un pensamiento crítico y no de sesgar las cosas por sí o no y dejarlo solo en negro o blanco, sino ver que hay matices y podemos añadir capas de información. No es que una sea peor que otra, sencillamente podemos ver más allá de lo que tal vez la acción del precio nos muestra o solo el volumen nos muestra. Y aquí lo vamos a ver. Lo primero o la primera capa de información es el volumen. Añadimos en un gráfico de velas, por ejemplo, el volumen. Y esperamos que la ruptura se dé con intención, ¿cierto? Con un volumen relevante, porque nos muestra realmente que hay un interés de participar en niveles superiores o inferiores, dependiendo del sentido en que se dé la ruptura. El problema con esto es que aquí tenemos un breakout, un rompimiento, sin saber el desequilibrio. Es decir, la balanza entre el bid y el ask, las compras agresivas y las ventas agresivas, no sabemos realmente cómo se encuentra. Y la ventaja que nosotros podemos tener en futuros es que podemos ver hacia dónde está la balanza de la agresividad de los compradores o los vendedores. Así que en esto podemos nosotros basar una estrategia, pero necesitamos entender que falta una capa de información porque podemos tener un volumen relevante y tener una divergencia, por ejemplo, tener un delta negativo. Quiere decir que de cierta manera el precio incrementó su volumen, pero la balanza estuvo a favor de las ventas. Entonces hay mayor probabilidad de que el precio reingrese, de que salga y continúe después de hacer la ruptura. Este es el esquema que tenemos básico de una ruptura. No quiere decir que está mal, pero tenemos solo una capa de información. Aquí tenemos la estructura de acción del precio y tenemos un incremento de volumen. ¿Está bien con esa información? Sí, pero tenemos allí todavía información que nos hace falta. ¿Cómo podemos complementar o añadir una capa de información? Pues vendría siendo con el volumen más el delta. ¿Por qué el delta? Porque con el delta podemos saber ese desequilibrio que tuvo esa ruptura. Así que esto, volumen más delta, me da un breakout, pero sin conocer la interacción. Es decir, está muy bien, ya con esto es una información más completa, pero me gustaría hacer un zoom más detallado de cómo se dio esa ruptura para conocer la interacción. Este sería el esquema básico de la ruptura viendo y haciendo un match, básicamente, un match entre el volumen y el delta, que se cumplan las dos condiciones, porque podemos tener una ruptura con un buen volumen, pero si el delta está en contra, pues vamos a tener menor probabilidad. Ojo con esto es muy importante. No quiere decir que si rompe con volumen el delta es negativo, el precio nunca vaya a subir. No quiere decir eso, pero sí vamos a tener menos chances realmente de que el precio suba. Lo mismo que una ruptura sin volumen. No quiere decir que nunca se vaya a dar una ruptura y que el precio continúe sin volumen. Claro que puede ocurrir, pero vamos a tener menor probabilidad. Nosotros queremos realmente sumar probabilidades y sumar ventajas en nuestra estrategia. Ahora miramos otra capa de información que podemos añadir. Tendríamos el volumen más el delta más el order flow. En este caso, el order flow es como la lupa para poder extraer esa información, ese núcleo de información de cómo se dio esa interacción en la ruptura para poder sacar conclusiones. Entonces, en este caso, volumen más delta más order flow me da un breakout con mucha más información de cómo se da esa interacción. Allí el order flow me brinda esa interacción de esa ruptura para poder yo ver si tal vez saltaron stop, si tal vez fue una ruptura con grandes contratos que me puede llevar a dar un 2-1, tal vez un 3-1, o tal vez hayan saltado solo stops y el precio se devuelva fácilmente. Entonces, de cierta manera, rompió, pero no es un movimiento sostenible, tal vez. Este sería el esquemita en donde tenemos también el volumen, el delta haciendo match
y podemos aquí con un zoom básicamente extraer esta información. ¿Cómo que? Como que tenga imbalance o desbalances o desequilibrios en la subasta de las compras versus las ventas. Aquí vemos una subasta mucho más fuerte, por ejemplo, y esto es una subasta mucho más débil que puede ser o puede darse con los stops. Todos estos conceptos los enseño en el programa profesional, que de acuerdo a cada tipo de interacción que se dé en la ruptura, pues tenemos un tipo de gestión y tenemos más chance de que el precio revierta y o que el precio continúe por más ticks. Entonces, en un tipo de patrón tenemos una gestión más agresiva, en otro patrón debemos mantener la calma porque nos muestra una subasta que puede mantenerse más en el tiempo, ya que esa extracción de información con ese zoom que hacemos nos muestra que hay una mayor agresividad y participantes más grandes. Esto se trata de entender que hay capas de información. Podemos añadirle muchísimas más. Podemos añadir la liquidez, podemos añadir allí las transacciones entrantes aquí sobre el DOM y hacerlo mucho más complejo. Pero en mi caso yo lo uso con la última manera que vimos, que era el volumen más delta y haciendo zoom con el footprint. Entonces dejemos a un lado de el volumen está mal o solo el delta está mal, sino entender en que son capas de información, que entre más sumemos, mucho mejor, pero si estás en una etapa inicial, tal vez no te conviene añadir inmediatamente el order flow, puedes empezar a clasificar tus rupturas con el volumen y el delta, por ejemplo, que es un poco más sencillo hacer match con esas dos variables. Ahora entremos en materia con la entrada que tomé el día de hoy, con un setup que se llama Breakout Trading, es un setup específico. Es decir, no todas las interacciones sean iguales. Podemos tener un rebote de un swing y el precio sale y rompe con unos imbalances o sin imbalances tal vez, solo tiene volumen y el delta, pero no nos da imbalance. Entonces debemos entender eso, que de acuerdo a cada tipo de interacción que se dé, pues hay un tipo de ejecución, una gestión y demás. Entonces, en este caso les voy a explicar el setup Breakout Trading que yo ejecuto. Así que aquí está el setup de Breakout Trading. Este setup básicamente consiste en identificar grandes órdenes y encontrar un desequilibrio. Ya vamos a verlo con un ejemplo allí, sacando cada uno de los números que vemos acá. Grandes órdenes relativas al instrumento financiero, porque no es lo mismo una orden de 500 contratos en el S&P que en el Nasdaq. Así que debemos identificar cuáles son esas órdenes promedio en nuestro instrumento financiero que operamos. Segundo, grandes métricas, también yo lo hago de forma estadística con la herramienta de Analytics, en donde puedo parametrizar qué es el valor promedio, que es el valor máximo esperado, para así mismo saber qué tan grande es de forma estadística y un poco más objetiva. También genera alta volatilidad, más velocidad, es decir, es una entrada que se desarrolla bastante rápido, a diferencia de otro breakout. Este es breakout trading con estas características. Aquí vistas con el footprint donde tenemos grandes desequilibrios, grandes órdenes. Ya vamos a hacer un poco de zoom para ver estos números. Y allí, pues básicamente lo que encontramos vendría siendo un movimiento que arrasa con varios stops. Así que al inicio vamos a tener iniciativa, es decir, vamos a tener aquí, como vemos, desequilibrios. 106 versus 4, 70, perdón, 70 versus 4, 63 versus 6. Vamos ya a hacer zoom. Y se ocurre en niveles cerrados 3670, 4000, 3500, porque son niveles también donde posicionan bastantes órdenes en opciones sobre acciones. Aquí vemos entonces la descripción de este setup específico. No es un setup de una ruptura cualquiera, sino es el setup de Breakout Trading, donde encontramos grandes órdenes y algunas descripciones que acabé de mencionar. Aquí, por ejemplo, tenemos 1246, una orden versus, recordemos que se compara en diagonal, 928 y estas cajitas es comparando lo de abajo con lo de arriba. La parte izquierda, recordemos que son las órdenes de venta, las de la derecha son las órdenes de compra. Si no entienden un poco esto, pueden ir al video de fundamentación de donde sale el bid y el ask. Así que lo que aquí yo observo es que hay una diferencia aquí de 300 contratos alrededor, de 400 contratos, y son órdenes bastante grandes. 1126, 1246, 700, son órdenes muy por encima del promedio. Aquí vemos de 1145 versus 129. Hay una diferencia ahí de 1016 contratos.
Así que en ese punto se genera un gran cambio en las métricas de volumen y del delta. Volumen 7188 y el delta 2570. Si observamos acá estos volúmenes, vemos que el delta es de 300, 1000, 300, 387 y llega a este volumen grandísimo de 3570. Esto es un desequilibrio real, es decir, allí tenemos una ventaja de un desequilibrio real por parte de las ventas. ¿Cuál es la característica principal de esta entrada? Que podamos identificar claramente que están atacando este nivel. Están atacando ese nivel, en este caso vendría convirtiéndose este nivel en un soporte. No era ningún otro nivel marcado y a esto es lo que me refiero desde el inicio, que no era un nivel concreto, sino era una interacción. Eso es lo principal, entender que aquí se dio una interacción, pero aquí yo no tenía ninguna línea marcada, pero se genera una interacción allí interesante y se da un breakout. En mi caso me gusta ver que el precio llegue una vez, dos veces, al menos con este tipo de órdenes para poder saber qué tan fuerte y tantas veces está dispuesto, a pesar de que lo absorban. En este caso, aquí lo absorbieron una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces está dispuesto a volver a negociar agresivamente y con qué cantidad de contratos? Esto nos demuestra que el que está negociando aquí, la entidad, lo que sea, tiene bastante capacidad en este caso de vender ese nivel de forma agresiva y no se va por vencido. Esto es como si fuera un nivel y están golpeándolo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y el precio cede. ¿Por qué? Porque las órdenes de compra que están aguantando este nivel no pueden y finalmente estas órdenes pues van a saltar stops y por el cruce de transacciones que se da de acuerdo a la liquidez flotante aquí, pues el precio va a deslizarse rápidamente. Que repito, vayan a ver el video en donde explico pues con detalle este tema, ¿no? De las órdenes iceberg y demás. Este entonces es un patrón específico dentro de las diferentes rupturas que se pueden dar, de las diferentes interacciones. En este caso, esta interacción a mí me gusta mucho porque es una entrada que corre rápido y el stop es relativamente pequeño. No tengo que dar un espacio tan grande porque claramente me marca esa zona donde se invalida la hipótesis, falla o funciona. Por eso me gusta tanto esta entrada. Con esto que he hablado, le vamos dando forma a la pregunta inicial, ¿no? La respuesta a la pregunta inicial, que es el tema de los desequilibrios. La mejor ruptura es cuando tenemos un desequilibrio. Así que vamos a responder la pregunta nuevamente. Una buena ruptura de un soporte o resistencia ocurre cuando existe un desequilibrio en el nivel de soporte o resistencia.